La segunda parte, la segunda parte de hoy, la idea es ver un tema que es vastísimo, pero quiero dejar, aunque sea señaladas algunas cosas, y yo después le voy a pasar a Luis un texto, un libro, para que ustedes lo tengan, que es este que está acá, que yo ya se los recomendé en la primera reunión y que lo conseguí en PDF. Lo conseguí no fotografiado, es decir, no está digitalizado como en Word. Así que por ahí hay algunas cosas que hay que leerlas con más atención porque están medio, en algunos lugares está medio borroso, pero zafa totalmente, se puede leer y es un libro que realmente es buenísimo, tiene una estructura recontra bien elaborada y ustedes van a ver mucho de lo que les di en las clases pasadas, está ahí escrito de otra manera, pero está ahí, y lo que les di esta clase está absolutamente en la primera parte de este libro, porque no voy a dar todo, sino solo algunas cosas de las principales. El tema que nos toca ahora es las conjunciones. ¿Qué es una conjunción? Es una conexión en el discurso. ¿Sí? Son palabras que se utilizan para unir partes del discurso. Puede haber conjunciones entre oraciones o puede haber conjunciones dentro de la oración. ¿Sí? Vamos a volver a lo que nosotros habíamos visto antes. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Cuál sería la conjunción? La palabra porque. Porque. ¿Sí? Esta es una conjunción. Une la primera cláusula con la segunda. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál sería la conjunción? Y. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Otra vez la conjunción. Porque. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Acá se acuerdan que teníamos tres cláusulas. La conjunción explícita es para, pero acá hay una conjunción implícita, no está escrita, pero existe, que une en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Acá está escrito como en qué, pero nosotros en castellano lo más común es que decimos por qué, ¿sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si se acuerdan la estructura que habíamos dicho que las tres cláusulas después de los dos puntos eran una explicación o una argumentación en torno a en esto, la primer cláusula se une a las otras dos con una conjunción. Si no, es una conjunción y vamos a ver después qué tipo de conjunción. Primer tipo de conjunción que quiero que veamos hoy, las conjunciones deductivo-consecutivas. ¿Qué son las conjunciones deductivo-consecutivas? Introducen cláusulas u oraciones que indican consecuencias, deducciones, resultados o conclusiones de un argumento. Se denominan deductivas cuando están referidas a un concepto y consecutivas cuando señalan una sucesión en una narración. Acá hay algunas, yo les
escribí la palabra griega para que ustedes puedan, cuando lo busquen en el texto griego, puedan encontrarlas, pero lo podríamos decir en castellano directamente. Vamos a ver algunas. A ver, Pedro, por favor, busca Romanos 7:25. Vivi, busca Mateo 27:8. Fer, busca Hebreos 9:18. Sofi, busca Mateo 6:34. Y Susana, busca 1 Tesalonicenses 4:18. Vamos a ver un texto nomás de cada una. Ustedes después buscan los otros, ¿sí? Estamos buscando una conjunción que me indica una deducción o secuencia, ¿sí? A ver, Romanos 7:25, ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien. Fíjense, Romanos 7:25, paren que lo estoy buscando. En Romanos 7:25 hay una conjunción que acá está indicada como ara, ¿sí? La conjunción ara en Romanos 7:25. ¿Qué dice el texto de Romanos 7:25? ¿Dónde está la palabra ara en Romanos 7:25? Así que En el interlineal figura como la 686 en griego y se traduce después, en tal caso, quizás, a la verdad. En el texto que leyó recién Pedro, dice que nosotros realmente, por lo tanto, a ver, lo veo en castellano mejor porque si no me voy a hacer un rulo. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí la palabra más, más, es ara. ¿Dónde estás leyendo, Pablo? ¿Cómo? ¿Dónde estás leyendo? Romanos 7:25. Pero ese no es el texto. Gracias doy a Dios. Sí, está leyendo la última parte. El final, Ah, sí. el final, Yo mismo dice, con la mente, sí. exactamente. Pero fíjense cómo se unen las dos oraciones. Así que, la frase esa, así que, es una conjunción. Y la conjunción, esa conjunción, tiene un sentido de consecución o de secuencia. La primer parte, la primer oración es: gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Pero luego dice, así que, y es como que va a explicar, a deducir, a terminar lo que vino haciendo antes. ¿Qué vino escribiendo Pablo antes? Vino hablando de que con su cuerpo hay un problema, que con su mente hay otro problema, hay otra idea. En la mente sirvo a Dios y en el cuerpo me encuentro con que tengo un problema, el pecado que mora en mí. Y dice Pablo, final de argumento. Así que, ¿cómo podríamos haber traducido esa ara en otro, en otra expresión? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Esa idea de así que podría haberla traducido como por lo tanto. Y ahí tengo una conjunción deductiva. Es el final de un argumento. El corolario, el remate de una argumentación.
Si fuera en un texto narrativo, me indicaría una secuencia de hechos. En una argumentación conceptual me indica una deducción, algo que es hijo uno de otro. ¿Qué dice Mateo 27:8? Por lo tanto, cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahí tengo, bueno, tendría que leer el verso anterior. ¿Querés leer el texto anterior? Y después de consultar, compraron con aquellas el campo de alfareros para sepultura de los extranjeros. Bien, y el 8 empieza con una conjunción. Por lo cual. Ese por lo cual es una, alude a algo que se dijo antes. Y ahí es la palabra dio. Dio es una partícula que se traduce como por lo tanto. Y ese por lo tanto es una conjunción deductivo consecutiva. Hebreos 9:18, ¿qué dice? Ahora sí, perdón, estaba muteado. No hay problema. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Acá hay otra palabra que es oten y que se traduce en este texto de dónde. ¿De dónde? Ese de dónde que nosotros en una idea nos remite a una cosa que me falta en el argumento. ¿De dónde? Me falta algo atrás en la argumentación. Si leo en el 17, que tendría el argumento, el testamento con la muerte se confirma. ¿Sí? Ahora, noten que ese texto también empieza con una conjunción, porque me lleva al anterior. El 16 también dice porque, me lleva al anterior. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga el principio de la argumentación. Y el principio de la argumentación, si lo recorremos... El 13 pareciera que fuese. No, todavía antes. Va hasta el capítulo 8. En el capítulo 8 recién tengo el principio de la argumentación y en todo momento voy a tener una secuencia, una atadura en el texto a través de las conjunciones. Ahora, sigamos. Todas estas son hijas de la misma mamá, ¿sí? De la conjunción deductivo consecutiva. Mateo 6:34, ¿qué dice? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuál sería la deductivo consecutiva? En esa oración, ¿dónde estaría la conjunción? Así que. ¿Por qué? ¿Por Sí. qué? Porque el día de mañana, ¿se entiende? Porque funciona ahí como uniendo dos cláusulas. ¿Cuál es la cláusula principal? No se afanen, no se preocupen. Ahora viene la deductiva. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque el día de mañana va a traer su propio afán. Primera Tesalonicenses 4:18, ¿qué dice? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la conjunción? Por tanto. Por tanto. ¿Qué es por tanto? Me falta algo ahí.
Me falta lo anterior. Ujú, ¿Entiende? Pablo viene hablando de la venida de Cristo, de la resurrección de los creyentes. claro. El final de su argumento, por tanto, también se podría haber traducido por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué? Y por lo tanto, muchachos, no se entristezcan tanto, anímense. Fíjense que ahí en el remate del argumento, en la deducción final, en la tesis de Pablo, o en el corolario de Pablo, ahí tengo yo un elemento sintáctico importante. No puedo predicar de la venida de Cristo, de la resurrección de los creyentes, sin terminar con ánimo. Ánimo, hermano. Arriba, hermano. Hay esperanza. Y dice Pablo, con estas palabras, anímense. Con estas palabras, anímense. ¿Seguimos? Ahora, otra conjunción que tenemos es la causal. Como su nombre lo indica, me remite al motivo, a la causa, a la razón de un concepto o de un hecho. Esta es la opuesta a la anterior. ¿Se entiende? La anterior, la deductivo-consecutiva, me indica el efecto de algo, el fin. Esto me indica la causa, lo que causa ese fin. Si aparece dentro de una oración, este tipo de conjunción, la cláusula que sigue va a ser subordinada a la anterior. ¿Está? Si yo tengo una conjunción causal, primero va a estar algo que va a estar por arriba sintácticamente de lo que siga. Y si hay dos oraciones coordinadas con estas conjunciones, la primera oración es más importante que la segunda. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, Carlos, por favor, busca Mateo 22:16. Y acá hago un paréntesis, pero esta palabrita gar es una de las más difíciles de traducir del Nuevo Testamento, porque tiene muchas posibilidades, entonces hay que tener ojo en la traducción. No sé si está, a ver, Erwin, si podés leer Juan 3:18, Miriam, si podés leer Santiago 4:3, y Gustavo, si podés leer Lucas 1:34. Si pueden, lean, si no, seguimos de largo. Mateo 22:16, ¿qué dice? Si lo tenés, ¿Quieres que la leo? leerlo. Y si no, Lo leo, perdón. Y le metan. enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Dónde estaría ahí la conjunción causal? ¿Por qué? La conjunción causal está al final. Porque, Claro. y ahora va a decir la causa. No miras la apariencia de los hombres. ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia o el efecto? Como no mira la apariencia de los hombres, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Se entiende? Ahí tenemos una construcción causal. Como yo veo que eres, no miras la apariencia de los hombres, yo estoy intuyendo que eso es causa, y sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie.
la consecuencia, ahora que nosotros vimos que no miras la apariencia de los hombres, es que sabemos esto otro. Primero, vimos que no miras la apariencia de los hombres. Entonces, supimos, sabemos ahora que la indicación de porque me dice la causa de algo. Porque si fuera para que, me indicaría el efecto o el propósito o la consecutiva, pero como es porque, me voy para atrás. Seguimos. El próximo, Juan 3:18. Oti, ¿qué dice ahí? Leo yo, me tocaba a mí, creo. Dale, te leo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La conjunción ahí, en la 60 dice, porque no ha creído. Si era ordenada como causa-efecto, ¿yo qué diría? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Se entiende? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Esa idea de qué va antes y qué va después es importantísima a la hora de interpretar la Biblia, porque si no puedo caer en contradicciones e incluso en herejías, cuando no razono qué fue primero y qué fue después. Una gran discusión de qué fue primero y qué fue después está sobre los argumentos de las soteriologías. ¿Se acuerdan de los decretos y toda la cosa esa? Ahí la discusión grande es qué es causa de qué. En el caso de Juan, ¿qué causa que yo ame a mis hermanos? Que amo a Dios, que Dios me amó a mí. Y ese tipo de relación causal también tiene sus conjunciones. Santiago 4:3, ¿qué dice? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo lo escribiríamos en otra forma, poniendo causa y efecto después? Porque piden mal, No tienen. no reciben. No reciben. Porque piden mal, no reciben. Causa, efecto. Ahora les pregunto, para gastar en vuestros deleites, también es una cláusula que está introducida por una conjunción. Esa conjunción para, me indica propósito, me indica una idea, y en el original es tais, es en, que me indica otra relación entre cláusulas. Pero esta cláusula va a estar atada a cuál de las dos cosas de arriba. A no recibir o a pedir mal. A pedir mal. A pedir mal. Entonces, reescribimos. Porque piden mal para gastar en sus intereses, cuando piden no reciben. ¿Me entienden cómo ordeno de vuelta la idea sintáctica de acuerdo a una lógica? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuál es la cláusula principal? ¿Cuáles son las subordinadas? ¿Y cómo ordeno el discurso? Obviamente esto hay que seguirlo para arriba, porque el discurso acá empieza en el 1, pero no es el tema de hoy. Conjunciones. Pablo, ustedes piden mal sería la principal. A ver. Porque piden mal. Claro. Claro, dijimos que cuando la conjunción está entre cláusulas, la oración que sigue es que
cuando aparece dentro de una oración, la cláusula que sigue será subordinada a la anterior. Entonces, si vamos al texto de Santiago, la cláusula que sigue es pedís mal. Entonces, ¿cuál es la cláusula principal? Piden y no reciben. Esa es la principal, subordinada, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Me siguen? Ese tipo de relación de subordinación es lo que se logra con un análisis sintáctico. ¿Qué función y qué relación y qué jerarquía tienen? Pedir y no recibir es un hecho. Ustedes piden y no reciben. Ahora voy a explicarles por qué piden y no reciben. Porque piden mal. Y ahora les voy a explicar por qué piden mal. Porque están pidiendo para gastar en sus deleites. A ver, uno dirá, pero ¿por qué te rascas la oreja así si es más fácil rascarse así? Y es que si me rasco así nomás no penetro en el fondo de la cuestión. Porque acá Santiago está usando un montón de cláusulas que van a fortalecer una idea. Y esa idea está a lo largo del capítulo 4 de Santiago. Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, si yo busco otra conjunción, que esta me interesa mucho que la tengamos clara, es la conjunción explicativa. La conjunción explicativa describe o explica otra palabra, cláusula u oración que en general la antecede. Quiero enfatizar acá en general porque puede ser que en alguna ocasión haya una explicación antes de la cláusula que se está explicando, pero en general yo digo algo y a continuación lo explico o lo desarrollo, ¿sí? Lo agrando, lo describo. Fijémonos, por ejemplo, Mateo 28, 16. ¿Lo leo? Mateo 28, 16 nos vamos a encontrar con que no hay ninguna conjunción escrita, pero que hay una construcción explicativa. ¿Qué dice Mateo 28, 16? A ver, cualquiera, léalo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjense que ahí hay una secuencia que es bastante interesante. Dice que los 11 se fueron a Galilea. Y ahora añade, al monte tal. Esas dos cosas entre sí tienen una relación explicativa. La primera es difusa, se fueron a Galilea. La segunda es precisa, al monte. Nosotros usamos mucho eso. Cuando explico algo, la primera cláusula es grande, difusa, y la segunda cláusula, la explicativa, es más precisa. ¿A qué hora vas a llegar a casa? A la noche, tipo 9. ¿Qué hice? Usé una relación de cláusulas explicativas. Anoche, Noche y tipo 9. tipo 9. ¿Me siguen? Ahora, vamos a ver cuando no está implícita, sino cuando está explícita. 1 Corintios 8:12. A ver, Pedro, 1 Corintios 8:12, ¿qué dice? Ocho 12.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Fíjense que acá el texto dice que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. La cláusula hiriendo su débil conciencia está explicando cómo peco contra mis hermanos. Acá hay una E, ¿sí? en español, y en griego es una palabrita que es kai, que en general se traduce como y que puede ser usada como una conjunción explicativa. ¿Cómo peco contra mis hermanos? Hiriendo su débil conciencia. Pecar contra mis hermanos es lo grande, lo difuso. Herir su débil conciencia es lo preciso. Explico en qué estoy pecando contra mis hermanos. Recordamos todos el contexto de esta oración. Pablo está hablando sobre ser tropiezo o ser no de tropiezo a mis hermanos. Yo soy libre, hago lo que quiera. Para, dice Pablo. Vos sos libre, pero no sos libre para hacer caer a tu hermano. Y acá explica cómo. Segunda, Hechos 4:34. Acá tenemos otra vez la gar, que es una potente conjunción. Hechos 4:34, ¿qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Acá la palabra gar se tradujo ¿por qué? Entonces, no había entre ellos ningún necesitado. Ahora voy a explicar por qué no había ningún necesitado. Porque todos los que poseían casas, heredades, las vendían y traían, etcétera, etcétera, etcétera. Otra. Pablo, ahí no es similar a lo que es causa y consecuencia de la conjunción anterior. Sí, puede ser que uno lo puede utilizar como causa y consecuencia, pero también lo puede utilizar como explicación. ¿Sí? También puedo usar, a ver, la relación de subordinación es distinta. En la causa y consecuencia, la subordinación es menos potente que en la explicación. En la explicación tengo una cláusula principal y una subordinada. ¿Cuál es la principal en la explicativa? La primera es la principal y las otras son subordinadas. En la causa-efecto, depende de cómo esté construida la frase, puede ser que el efecto sea el grande y lo que sigue como causa sea subordinado. Acá, ¿yo qué tendría? Una causa-efecto, podría tener una explicación o podría tener también una deducción, porque también lo podría interpretar como deduzco que no había entre ellos ningún necesitado por esto otro. La palabra gar, por eso les digo, es muy, tiene un abanico muy grande de traducción. Y en este lugar es donde uno tendría que ver la opción donde mejor cuadre. De todos modos, la relación de cláusulas no varía. Yo voy a tener una cláusula importante y otra subordinada. ¿Cuál es la relación en este texto? Lo importante es que no había ningún necesitado. Bueno, ¿por qué no había ningún necesitado? Porque todos los que poseían casas y heredades la vendían.
ahí la palabra porque la tradujo el traductor de la gar. Y gar se usa en explicaciones y no se usa en otros lugares, así que podemos pensar mejor en una explicación que en una consecuencia, aunque a veces las explicaciones implican causales, y no está mal tampoco decir que acá hay una relación causal. Fijémonos otra vez en las causales. Claro, la causal sería que Tengo ellos gar. eran de un corazón y un alma, todo del mismo Tengo sentido porque gar habían también, creído. ¿sí? Tengo gar como causal y tengo gar como explicación. ¿Bien? Bien, Fernando, muy atento. Otro que acá aparecen en general en combo son estas dos conjunciones, oti y iva, que tienen una estructura particular, y que la estructura tiene algo que precede y la cláusula que introducen completa la idea. Fijémonos primero a Juan 3:16, que es un texto bastante conocido por nosotros. Primera Juan 3:16, cualquiera que lo tenga lo puede leer. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Muy bien. La palabra acá, la conjunción, dijimos que era oti e iva. Oti aparece en el texto en porque. ¿Sí? Nosotros la traducción en castellano tendríamos que verlo en el griego para que sea más fácil. Fíjense aquí. Voy a agrandar. En esto hemos conocido el amor porque aquel por nosotros el alma de él puso. Este porque, que en castellano en la Reina Valera lo traducen en que, sería la primera de las dos conjunciones, oti. Y luego viene otra conjunción que es iva o ina, y en ina la tenemos inmediatamente en la segunda parte. Entonces tenemos, porque aquel por nosotros el alma de él puso, y nosotros estamos debiendo por los hermanos las almas poner. Oti acá funciona como una conjunción explicativa. Hemos conocido su amor en que él puso, explicativa, construida. La precede y la completa. Segunda Juan 6 dice, Segunda Juan 6, dice que este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Dónde está oti? Fíjense que acá estoy en la tercera columna y el texto acá tiene la conjunción, ¿para qué? Y este está haciendo el amor para que estemos caminando alrededor según los mandatos de él. Este es el mandato, está haciendo según como oyeron desde el principio,
para que, otra vez, ina, para que en él estén caminando alrededor. Obviamente estoy leyendo la transliteración, la traducción palabra por palabra, que esto después hay que darle forma castellana. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, es la explicación. Este es el mandamiento, que anden en amor. Este es el mandamiento, es la cláusula, que anden en amor, es la explicación. ¿Se entiende? La introducción a veces no está en castellano. Fíjense que acá directamente le pusieron 2 puntos. No dice nada por qué, pero está en griego, que fíjense que aquí, para qué, en el ina para qué, y otra vez el ina acá abajo, para qué. ¿Por qué no ponen para qué las 2 veces? Bueno, por una cuestión de estilo, y está perfecto que no lo pongan, pero se entiende perfectamente que lo que está después de los 2 puntos explica lo que está antes. ¿Sí? Este es el mandamiento, que andéis en amor. Que andéis en amor explica cuál es el mandamiento. Al igual que vimos en el 4:16, con que en esto conocemos que Dios nos amó. Y ahí viene la explicación. En esto y en esto. ¿Me siguen o los perdí? En Santiago 4.3 también está el ina, cuando usaste ese para gastar en vuestros deleites. Exacto, exacto. Y ahí tenemos una explicación. Claro, está muy clarita ahí. Sí. Ahí están con una explicación. Conjunciones adversativas. La conjunción adversativa también relaciona elementos, pero los presenta como opuestos. ¿Sí? 2 cláusulas o 2 oraciones que entre sí guardan una relación de oposición. Esa relación de oposición puede ser excluyente o restrictiva. ¿Qué significa? Busquemos en Mateo 5.5. Mateo 5.5 nos da una relación de oposición excluyente. A ver, el que quiera lo lee. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No, paren, esto está mal. Ahí me equivoqué en el texto. Aguántenme un segundo. Eh... 5.15, no 5.5. Por eso me equivoqué. 5.15. La 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. ¿Cuál sería la conjunción adversativa? Si no. No encuentran 2 cosas opuestas. Si no. Si no, claro. ¿Cuál sería la oposición? ¿Ponerla debajo del almud o ponerla en el candelero? Y esa es una relación excluyente. Una luz no puede estar en los 2 lugares a la vez. O está abajo o está arriba. Ahora, también puede ser que una oración o una relación adversativa restrinja al primer miembro. Fijémonos 1 Corintios 7:7. ¿Qué dice? Quisiera más bien que todos los hombres
fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Acá Pablo larga una cláusula. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero, ¿sí? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Fíjense que no es exclusivo, porque dentro de cada uno está Pablo, que está en la primer cláusula. Y seguro que hay muchos hermanos y hermanas que están en la primer cláusula, pero hay otros que no estamos en la primer cláusula, pero sí en la segunda. Entonces la segunda funciona de una manera limitante o restrictiva de la primera. Acá Pablo dice algo y en la segunda cláusula lo limita o ¿cómo se dice? Lo acota. Restringe. ¿Sí? Lo acota. Ahí, Fernando, ¿qué ibas a decir? Nada, era restringe, pensé que era esa palabra la que buscaba. Sí, lo acota, lo restringe, lo limita. A veces uno hace eso. Decimos una frase e inmediatamente la acotamos. Le ponemos un coto. ¿Para qué? Para no pecar en lo que estamos diciendo. Y ahí Pablo dice, yo quisiera que todos fuesen como yo, pero, y ahí presenta una restricción, pero de acuerdo al don de Dios. Es decir, me gustaría que fueran como yo, pero reconozco el don de Dios y lo ajusto a ese don de Dios. Bueno, ahí tienen un montón de cosas para buscar, vamos a seguir. Conjunciones de adición y de disyunción ni las vamos a ver porque ustedes ya las conocen. Cada vez que aparece alguna de estas conjunciones implica que algo se suma, ¿sí? Se suma en la de arriba, la adición, lo agrupo, y en la de disyunción tengo que optar. Alterna una cosa con otra. Vamos a ver una ahí porque al final me hago un rulo. Lucas 24, ¿qué dice Lucas 24? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahí la disyuntiva es o, es la palabrita o. El Señor les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o el bautismo de Juan era de los hombres? Y ahí tengo que optar una u otra. Nosotros en español, la palabra o es la letra O, que es palabra en este contexto, funciona como nuestra disyunción. Disyunción, una opción, una alternativa. En cambio, la palabra I, o la letra I hecha palabra en este contexto, nos suma. ¿Sí? Por eso también se le llama copulativa a la I, agrupa, agrupa uno encima del otro. Conjunciones condicionales, el famoso sí entonces, que ya hemos visto, cuando está traducido como sí entonces, o cuando a veces no aparece el entonces, pero aparece el sí, y en ese lugar vamos a tener una conjunción condicional, y les voy a dejar en el texto de Hannah, ahí explica la conjunción condicional de una manera mucho más larga que no tengo tiempo. ¿Qué hora es? No tengo tiempo de ver. Oh, ya son y 26. Bueno, lo que quiero hacer es explicar el trabajo final porque si no, no vamos a llegar a tiempo al final de la clase. El trabajo final va a ser sobre estos tres textos, que a su vez son un párrafo en el texto griego. Primera Juan 2, del 15 al 17.
La mayoría de nosotros ya lo sabemos de memoria y por ahí alguno me va a poder hacer trampa con mucha solvencia, pero vamos a tratar de traducirlo y de analizarlo. ¿A qué me refiero con traducirlo? A tomar el texto griego y palabra por palabra buscar qué significa cada palabra del texto griego. Una vez que tenga yo la traducción palabra por palabra, lo vamos a ordenar como mejor nos parezca, con el mejor sentido que nos parezca en español. Y una vez traducido y ordenado, lo vamos a analizar con los elementos que hemos visto en estas tres clases. Identificando las oraciones, identificando los sujetos y los predicados verbales de las oraciones, identificando las relaciones que hay entre las diversas cláusulas, identificando cada verbo en qué tiempo se encuentra, en qué modo se encuentra, en qué voz se encuentra. Obviamente es un trabajo que es lento al principio porque uno no está familiarizado con este tipo de análisis, pero creo que lo que más le va a costar va a ser el verso 15, ya el verso 16 y 17 van a ir más ágiles y van a tener los recursos además en la mano. ¿Por qué? Van a poder usar el Nuevo Testamento interlineal, que eso les va a facilitar la traducción, van a poder usar la morfología de Robinson, que eso les va a facilitar el identificar en qué lugar se utiliza o de qué forma se utiliza cada palabra, y van a poder utilizar el texto de Hannah para que les permita ver qué relaciones de sintácticas hay entre los distintos miembros de estas oraciones. Para hacer esto, yo les voy a pedir que sean lo más cautos posible, pero que no se detengan en un giro pequeñísimo del texto que no puedan interpretar, sino que tengan en mente que el texto está escrito para que se entienda. ¿Sí? El texto está escrito para que se entienda. Y ustedes tienen que producir un texto que se entienda. En ese sentido, tengan cuidado, porque cuando uno empieza a entusiasmarse, le empiezo a sumar y a sumar y a sumar, y me quedan unas traducciones de 8 hojas, y es un texto simple, sencillo, corto, contundente, y que ustedes van a tener ya en su haber el hecho de haberlo traducido y analizado. ¿Cómo se termina un análisis semántico, sintáctico? Identificando la idea principal e identificando las ideas subordinadas a esa idea principal. Estos tres textos son un párrafo en el griego, así que tendría que encontrarme una idea principal, por lo menos, e ideas subordinadas a esa idea principal. Ahora sí, preguntas, dudas, opiniones, cuestionamientos. Este es el momento para que se saquen la bronca. Dale, Pedro, tira algo. No, está claro, está bueno. Me gustó y te quería preguntar cómo haces para bajar los módulos del eSword. Es fuera de la clase. ¿Del eSword? Sí. Lo bajás de internet en cualquier página que tenga recursos para eSword. Yo directamente busco el archivo, es más fácil. Yo ya sé que los módulos de Biblia se llaman BBLX, los de texto CMTX, los de diccionario DICX. Bueno, buscas eso
Y listo. Y si no, avísame cuál módulo querés y yo te mando el archivo. Es mucho más fácil así también. Eso no hay ningún problema. Pero en cualquier página, la mayoría lo bajo de un lugar que se llama Biblioteca Hispana, que es gigante. Ese tiene cientos de módulos. Y si no, revolviendo por ahí, que también hace rato que no me meto a rebuscar ahí en los usados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún aporte que quieran hacer? Bienvenidos, ¿eh? Sí, te quería preguntar qué era un sustantivo. Ah, chiste. Saben, ustedes Estuvo se muy ríen, buena ¿no? Pero estuvo muy hemos buena la clase escuchado, y acá Luis y Fernando no me van a dejar mentir, hemos escuchado cada hermenéutica en exposiciones bíblicas que asustan, ¿sí? Entonces, yo ya no doy nada por sentado. Prefiero explicar qué es un sustantivo y no quedarme con la suposición de que el hermano que está sentado ahí me entendió todo y quedó. Yo realmente a veces, ustedes si me escucharan predicar en mi iglesia, soy extremadamente básico en la explicación. Voy hasta las cosas más nimias, porque a veces esas son las cosas que no se entienden, y bueno, creo que como expositor bíblico se nos pide que Sí, expliquemos igual hasta las lo más cositas interesante de chicas. todo eso me gustó porque, bueno, te enseña mucho a no sacar textos de contexto. Viste que justo como los subtítulos no son de la Biblia, siempre se divide donde uno cree que se divide y no es Sí. así. Pero Eso está algo que bueno. yo agradezco de los subtítulos, no siempre, ¿no? Pero muchas veces el subtítulo me indica el párrafo. En la versión Claro. 60 vieron que tenemos como cabeza de renglón el número de versículo. Que eso está re bueno para encontrar rápido las citas, es verdad. Pero me desorienta en el dónde termina el párrafo. No sé cuándo es un punto y aparte. En cambio, en otras traducciones que está ordenado, esto es visualmente nomás, ¿no? Está ordenado con párrafos, con punto y aparte, la unidad de pensamientos por ahí es más fácil, pero es más difícil encontrar los numeritos cuando están en el medio del texto, así que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero es muy importante eso que decís, no sacar textos de contexto y buscar la idea principal, porque a eso apunta el Señor, a eso apuntaban los apóstoles, a eso apunta la Biblia, la idea principal. Después lo demás lo subordino a la idea principal, fantástico, pero si me pierdo en la idea principal, voy a estar errándole como exégeta, como hermeneuta de la palabra. Una pregunta, Pablo. ¿Los unciales tenían división de párrafos o no? No, los unciales no, pero sí tenían puntuación. Entonces lo que se hace es directamente compararlos con los cursivos y se traduce desde el párrafo cursivo. ¿Puede que algún cursivo tenga una mala interpretación de algún uncial? Sí, totalmente puede ser. Por eso es tan valorable la crítica textual. La crítica textual lo que hace es tomar todos los manuscritos que existen hoy en día y los que existieron alguna vez y se los fotografió y elaborar un texto patrón, digamos. Ese texto patrón que nosotros le llamamos, bueno, hay dos, ustedes ya lo saben. El que usamos nosotros es el texto crítico, el que se le dice texto crítico, y eso cada vez que se encuentra un nuevo pergamino, o se lo agrega al cuerpo documental para usarlo como una referencia. Pero insisto lo que dije al principio, las diferencias textuales son
menos que mínimas en la Biblia. Hay diferencias de puntuación, diferencias de nombres, pero a nivel estructural no hay diferencias que ameriten una diferencia de interpretación sustantiva a la Biblia. Así que en ese sentido le digo que sí a tu pregunta, pero no es algo que sea medular a la teología bíblica, ¿no? Claro. Hay ideas de puntuación que son muy interesantes. Bueno, otro día las discutimos, pero por ejemplo, para interpretar el texto del bautismo por los muertos en 1 Corintios 15, se proponen algunas ideas de puntuación que son muy buenas, que explicarían de otra manera el texto y le quitarían el problema que es. Pero bueno, justo la versión 60 eligió una puntuación, en realidad no la versión 60, Casiodoro de Reina eligió una puntuación y se la ha respetado hasta hoy, pero hay otras puntuaciones que se pueden utilizar. Y eso es simplemente un problema de traducción, que es salvable. Bueno, ¿les parece que terminemos? Seguro que sí les parece, porque están todos muy cansados. Vamos a orar y les repito, esta es una ciencia, una materia auxiliar. ¿Sí? Esto es auxiliar. ¿Auxiliar a qué? A entender qué dice la Biblia. Si esto nos ayuda a entender un poquito más qué dice, cumplió su cometido. Si esto ayuda a que nos agrandemos porque sabemos 2 palabritas en griego, tírenla a la basura. Para eso no sirve. Pero si nos ayuda a entender un pelito más, a darnos cuenta de alguna cosa más, a explicar mejor, bárbaro. Ahí le pegamos justo en el medio de la red y ahí metimos un golazo. La semana que viene vamos a empezar a estudiar 1 Juan desde una óptica exegética, es decir, tomando el texto griego, buscando palabras patrón, buscando el uso de un tema a lo largo de toda la carta, y vamos a aplicar o gran parte de lo que vimos en estas 3 clases, ¿sí? Fernando, ¿querés despedirnos con una oración? Y ya nos vamos a la casa, iba a decir. Nos vamos a desconectar y permanecemos en la casa. Bueno, oramos. Te bendecimos, Señor, por tu palabra y por toda la riqueza que tiene, desde el punto de vista técnico del idioma original, pero también de la riqueza de significado, Señor, que llega a nuestra alma. Y bueno, y te rogamos, te invocamos para que bendigas el estudio personal de tu palabra, que tenga claridad, que tenga precisión, como corresponde, Señor, a tu palabra, y que nunca pierda esa vida, ese soplo en nuestra vida que produce la palabra. Que te amemos más, Señor, al buscarla, que no se pierda esa esencia y que crezcamos también en precisión. Bueno, gracias por todo esto, gracias por Pablo, gracias por todos los que estamos hoy intentando aprender. Te lo decimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.